hermosas tardes para todos y todos. Como siempre, un gusto nuevamente reencontrarnos en un programa más de Verdades al Aire. Hola, mucho gusto, encantada de estar acá. Saludos a los compañeros de Comisión de Género, Adriana, Roberto que estuvo hoy y Victoria, esperemos que se recupere. Sí, el saludo para la compañera Victoria. Bueno, esperemos que se recupere pronto y que vuelva a estar acompañándonos en estas instancias. Bueno, comenzamos con esta tarde lluviosa, ideal para estar del otro lado en casa. Claro, un mate, y acompañándonos durante esta hora. Y vamos a tocar un tema que ayer, por ejemplo, parte de los compañeros que estamos, Comisión de Género, Comisión de Salud y Organización, estuvimos participando de la primera asamblea de lo que tiene que ver con el plan de trabajo sobre salud mental en el departamento. Y estuvo más que interesante. Sí, interesante. Y una de las cosas a las que hacíamos alusión era la importancia de que este espacio fuera abierto, donde distintas organizaciones sociales estábamos representadas y donde uno podía exponer la realidad que vive cada uno. Y esto lo digo porque de repente para algunas organizaciones sociales el trabajo que se viene realizando con respecto a salud mental a nivel del departamento va como han sido buenos los pasos que se han dado, o por lo menos han tenido los resultados esperados, pero quizás como el trabajo de uno como militante sindical y no es la misma mirada. No tiene, creo que es otra cosa. Porque una cuestión que se da en cualquier ámbito es cuando tú tenés un problema y tenés un contacto, un conocido que de repente puede facilitar, pero a nosotros nos ha tocado acompañar de repente de alguna manera u otra algún compañero o compañera y no tienen la misma realidad que ayer lo exponíamos. Por ejemplo, cuando cualquier compañero termina recibiendo de repente medicación psiquiátrica por problemas de salud mental y te encontrás que no hay los remedios en el hospital para levantarlo. Eso es un problema. Como vos atendés o abordás una situación de salud
No, o sea, hoy no sé si es la tormenta, si quien tenemos a cargo de esta tarea no está como muy enfocado, no sé cuál es y ahí empezamos con los trastornos mentales. No sé ni si qué parte se escuchó que dijimos. No, arrancamos de nuevo. Empezamos de vuelta, fuimos a la segunda charla en San Carlos, que primero era la presentación y después iba a ser como el Ateneo, que vendría a ser esto de que se abre para el público y el público expone todas las problemáticas que encuentra en su territorio. En este caso estaba invitada Carla, la organización sindical. Allí se plantearon, bueno, estaban los médicos importantes de discapacidad, de adicciones, porque estaba muy de la mano todo eso. Y las personas que expusieron, que eran mucho técnico, mucho psicólogo, mucha gente estudiada, era como un halago, que no está mal tampoco, al trabajo que se hacía. Y ahí entra la parte sindical. Yo creo que está bueno porque a partir de ahí se empezaron sí a visualizar otras cositas que Carla, que fue la que habló. Claro, porque como decía, cuando uno viene del palo sindical te enseñan o siempre se trata de cuando vos tenés autoridades para tratar de visualizar o por lo menos tratar de enfocarte en soluciones a un problema, no se va a pasar la mano al hombro, sino se va a decir, mira, la realidad que vivimos parte de la sociedad es esta. O sea, que hay gente que va a buscar su medicación psiquiátrica y no hay. O que va a pedir ayuda y nadie da respuestas. O que tiene que esperar 3 o 4 meses porque no hay psiquiatra o no hay médicos que lo atiendan. O lo lento a veces que es el proceso cuando, yo que sé, tenés una compañera o compañero con intentos de suicidio y cómo se tarda en que pueda tener un seguimiento, comenzar a tener un seguimiento para tratar de dar una mano. Después, en un momento, yo creo que tú ya, en eso había salido, el director de ACE de San Carlos me comentó que ahora, hace 2 meses, hay una nueva modalidad de trabajo donde cualquier persona que tenga intento de suicidio debe ser tratada, debe ser abordada la situación como si fuera alguien que necesita CTI. Bueno, qué bueno. Hace 2 meses. Para atrás tenemos un montón. Pero creo que lo que sí me parece fabuloso es que comenzara este trabajo colectivo, porque es con todas las partes, para mí no hay duda de eso, porque se necesita tener los representantes, lo que tiene que ver con CAIF, para tener el abordaje desde la primera infancia, poder visualizar lo que tiene que ver con los adolescentes, profesores, las organizaciones sindicales, y inclusive lo que tiene que ver con la atención al adulto mayor. O sea, tiene discapacidad, la Junta Nacional de Drogas, tenemos que estar todas y todos para poder abordar y poder cada uno desde su lugar aportar a un bien común y un objetivo común que tiene que ver con soluciones reales y rápidas a un tema que nos toca a todas y todos. Que allí aclararon que todos tenemos algo, todos tenemos alguna cosita de media floja que afecta al otro, porque por ejemplo llevaron el ejemplo de las agrupaciones tipo baby fútbol, las cosas de deporte, que por ejemplo si hay un niño que es un poco agresivo o un adolescente, ¿vos vas a tratar al niño? No. El problema ahí son los padres, porque eso viene de atrás, del ambiente. Los niños son como esponjas, absorben eso y lo van llevando, todo eso es salud mental. Sí, que inclusive una de las cosas que también es interesante es el tema de la prevención, ¿no?
porque si bien hubieron quienes halagaron el trabajo que se hacía, que inclusive hay mucho trabajo que se desconoce, porque nosotros, o sea, planteamos, cuando tenés una situación y si no hay una comunicación, no existe lo que tiene que ver con la difusión de dónde ir, qué puerta golpear, para poder darle una mano a una persona que está atravesando alguna situación particular de salud mental, es imposible que la sociedad en pleno se pueda enterar de todo el trabajo que de repente sí se viene haciendo, porque uno no está diciendo que esté mal hecho y no está desmereciendo el trabajo que se viene haciendo, que es poco. Lo que sí se dijo es poco, falta un montón. ¿Por qué? Porque vos no podés tener todos los días personas con situaciones de depresión, ansiedad, problemas mentales, cada vez incrementándose de manera gigantesca. Entonces las soluciones que se han brindado o lo que tiene que ver con los acompañamientos no van de la mano en la cantidad de casos. Sí. Allí se planteaba también que es poca la información que hay de, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado más de un caso de personas que con sufrimientos profundos que se quieren autoeliminar y vos decís, ¿qué puerta golpeo? Porque voy al asistencial, voy al Mautone, voy acá, voy allá, y no, tenés que llamar este número y después te van a hacer una cita de evaluación que demora como 3 meses, con suerte, y después ven, te pasan a un equipo médico, si no tenés plata, porque eso hay que pagarlo, todo hay que pagarlo, todo eso. Bueno, te pueden hacer algo grupal, pero por ahí no estás cómodo contando tus cosas en algo grupal. Y no todas las patologías y las cosas son iguales, no es lo mismo una persona que tiene un problema puntual, una persona que viene arrastrando cosas de atrás, una persona que tiene una patología. Entonces tenés que dividirlo en un montón de cosas para abarcar y ponerle. Sí, es un trabajo bastante complejo, porque inclusive es más, para quienes de repente de alguna manera tratamos de dar una mano, que no somos del palo de la salud, lo nuestro es social nada más, tampoco tenemos como muchas herramientas, o sea, para poder tratar de entrelazar los contactos o tratar de derivar o acompañar a ese compañero o a esa compañera. O sea, las veces que de repente hemos estado en situaciones, lo hacemos de atrevido, nomás que somos, pero realmente no se generan. Yo lo que siento con respecto al Estado en sí, al Estado, es que en muchísimas cosas se difunde y que se viene trabajando, pero también si no ponen plata y presupuesto en algunas cuestiones es lo mismo que la nada. Nos pasa con lo que tiene que ver con la violencia de género. O sea, cuántas veces de repente uno dice, bueno, y mujeres. Si yo traigo una compañera acá con tal problema, ¿cuál es la solución que ustedes, o qué es lo que ustedes me pueden aportar para que esta compañera, y es como que quedan, bueno, o sea, lo que podemos hacer es llevarlo para otro. Y es una burocracia tremenda. Porque el que está en el problema necesita que seas bastante rápido. Una solución para ayer. Claro, porque se supone que son comisiones, instituciones, organizaciones que están bien sentadas como para poder ofrecer ayuda rápida en determinadas situaciones. Y cuando una persona está desbordada a nivel mental o está intentando autoeliminarse, y no puede haber un tema burocrático arriba de la mesa, porque lo que no hay es mucho tiempo para poder abordar la situación. Es complejo. Y más complejo aún es que si para esas situaciones vos, o sea, el eslogan desde el Estado es trabajar en la salud mental, pero no tenés remedio para la salud mental, estamos en lo mismo que la nada. Miguel, ¿tenemos saludo? Erika Bertoche pone buenas tardes, Roberto Iber pone buenas y lluvioso. Pero estaba analizando que no se escucha. Y no saludo nada más, responde muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todas, saludo a los compañeros.
compañeros. Pero la verdad que sí, que lo que sí resaltábamos un montón era esto. Primero que nada, la invitación a la organización sindical para participar. El hecho de que podamos escuchar y exponer, o sea, la realidad es que de repente uno vive o convive de alguna manera, poder exponer la mirada que tenemos real. Porque ahí había mucho técnico, mucho especialista, mucho que está fenómeno, pero no pisan la calle, no tienen, uno conversa con un montón de trabajadores y nos llegan cosas de un montón de personas. No, y a su vez también cómo influye el tema laboral en estas cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Porque, o sea, uno dentro de todo lo que escuchaba ayer, imagínense que muchas veces lo que tiene que ver con lo laboral es el detonante de, o es parte del cúmulo de cosas que se van acumulando que generan como el brote o la situación de no poder sostener más o no querer sostener más la vida, ¿no? ¿Y qué importancia tiene el poder de alguna manera? A ver, cuando las veces que de repente hemos tenido algún que otro compañero, el poder seguir sosteniendo el trabajo. Porque de nada sirve que vos hagas un tratamiento, de repente, yo qué sé, como hemos tenido casos, estar internado, lo que fuera, pero después quedarte sin trabajo o no tener el trabajo. O sea, cuando es parte de porque, a ver, para que la salud mental tenga como un equilibrio, tienen que tener, son varios factores, ¿no? El poder tener laburo, porque de eso depende la comida, la supervivencia, el poder tener esto que hablamos siempre, el tiempo de ocio, la importancia que tiene el tiempo, que no es esto de bueno, trabajo 13, 14, 20 horas, pero el desgaste que estoy teniendo a nivel de mi cabeza no me lo va a pagar las 40 horas o que trabaje, yo qué sé. Y ese es el tema que nosotros tenemos que empezar a entender, la importancia que tiene cuidar la salud mental de todas y de todos, ¿no? O sea, de cada uno. Ahí estás hablando de derechos, ¿no? Sí, también, porque ayer se exponían un montón de cosas, ¿no? ¿Qué lleva a las personas a tener como problemas de salud mental enfocados en ansiedad, en depresión, esquizofrenia, bueno, un sinfín de temas? Y una de las exposiciones que hablaba era un profesor jubilado que da clases a jubilados, que ellos realmente se sienten útiles, en el caso del adulto mayor, ¿no? Se sienten útiles y sienten que esa hora es como que les devuelve la vida. Ahora, cuando estamos hablando de personas jubiladas, en lo que nos aboca a nosotros, que tiene que ver o sea, cuando está en actividad una persona, de la semana, ¿cuántas horas se toma para decir, esto que voy a hacer es porque yo lo quiero hacer, me hace bien, o me distrae, o me despeja la cabeza? Que no sea dormir, está claro, ¿no? Que sea algo durante toda la jornada, por lo menos una vez a la semana, que diga es para esparcimiento. Es por placer, porque ahora también con el tema de las redes que te contaminan muchísimo, es como que siempre tenés que ser productivo. No podés sentarte a tomar un mate y mirar la nada misma, porque ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si no, ponete a estudiar algo, fíjate si hay algo en internet, si hay... No, el tiempo de estar al pedo es necesario para la cabeza. Es necesario para la cabeza, exactamente. Y la cabeza, como dicen los más la gente mayor, más grande, la cabeza lo es todo. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos bien de la cabeza, no somos productivos, no somos útiles, y realmente también vamos a requerir de gente que nos cuide.
porque no estamos en condiciones de cuidarnos por sí solos. Entonces, si tendrá valor el comenzar como nosotros a generarnos pequeños espacios para justamente empezar a cuidarnos real. Porque esto, independientemente de que a nivel departamental ahora se esté generando como este espacio, se esté realmente buscando, bueno, cuál es la crítica de la social que existe para ver cómo lo encaminamos a esto para funcionar mejor. Independientemente de eso y que el Estado venga y diga, bueno, acá tienen más plata para que no falte nada, después hay una parte que es de cada uno. Lo que realmente hace cada uno para cuidar su salud mental. Viste cómo una cosa se reengancha con la otra, ¿no? Porque tú estabas ahí mencionando el tema de las personas mayores. Después, ¿quién me va a cuidar a mí? Es un tema que está en boga ahora del Estado, del gobierno, hay que generar como más herramientas para el tema de los cuidados, para los niños y para los adultos mayores. Porque vamos a llegar a eso y estamos en un vacío. Sí, el tema de los cuidados es bien complejo en las distintas etapas, ¿no? No solamente los niños, las infancias, discapacidad, que también es un tema no menor, y después lo que tiene que ver con los adultos mayores, que también ahí se da esta situación de no poder sostener muchas veces quién te cuida, sobre todo en este aborigen que es la vida y que el que cuenta con familiares, el tiempo. ¿A dónde voy a ir a dar cuando sea viejo? Exacto. Y que la familia no siempre puede hacerse cargo del cuidado. Por las distintas razones que sea, eso no lo estamos cuestionando. Pero entendemos que es un tema que lo que necesita atrás también del Estado es plata. Y cuando se toma el tema plata, ahí entra como una cosa que no es fácil. O sea, ayer hablaban, ¿en esto hay que invertir o no? Sí, claro que hay que invertir, porque además, viste todas las ramificaciones que tiene. La gente que está con problemas de esquizofrenia tirados en la calle, por ejemplo. ¿Dónde me llevas eso? Sí. No solo eso, la gente que, porque inclusive es más, se comentaba también que muchas veces la gente que es dada de alta en el hospital psiquiátrico de San Carlos, a veces queda deambulando en la vuelta del hospital, porque no tiene tampoco dónde ir. Y que son procesos muy jodidos, porque uno los habla acá, bárbaro, pero cuando tenés una situación puntual dentro de la casa, es bien complejo para el que la está atravesando, que tiene el problema, y no es fácil asumir que tengo un problema y necesito ayuda, pero también para el contexto familiar. O sea, es bien complejo y también ahí entendemos que se necesita como una ayuda, una orientación, porque también desborda al resto. Sí, sí. Entonces, creo que es como bien interesante el poder trabajar en lo que tiene que ver con este plan de salud mental, sobre todo porque, bueno, entendemos que por lo menos es el puntapié para poder comenzar a trabajar en acciones reales a nivel del departamento de Maldonado. Necesitas la otra mirada, porque ayer cuando estaban halagando el sistema de hoy de salud mental del hospital de San Carlos, que por ejemplo instituciones privadas mandan pacientes, quieren ir a estar allí, yo la verdad que me alegro un montón. Ahí me trajo el recuerdo de una compañera del Dorado que ella estuvo mucho tiempo ahí, con entradas y salidas, estuvo un periodo largo y salió y terminó con su vida. Y allí decían que era lo mejor que te podía pasar, toda la cantidad de cosas que hacían. Capaz que las hacen en este último periodo, no sé, capaz que no supieron darle con lo que le pasaba a ella. Entonces todas esas cosas se tienen que ver. No es que todo tan color de rosa, tan halagable, porque hay otras situaciones que uno las ve como
trabajador que es para otro compañero que no. No, e inclusive es más, yo recuerdo de un caso del el esposo de una compañera que se le dio el alta y a la semana también se autoeliminó. Entonces, cuando uno escuchaba ayer, parecían dos versiones distintas de una misma realidad. Entonces, a mí, que fue lo que expuse, ¿no? Porque entiendo que si esto que vos expresás, que yo no lo niego, es más, lo valoro y lo reconozco, es así y ha sido así siempre, significa que es una cuestión de contactos. Sí, claro. Porque esta realidad que yo te digo es la que vive la sociedad, la otra, la que no tiene el contacto, la que no tiene la llegada y es un usuario que va a atenderse y que cuando va a buscar la medicación no hay, que cuando va a pedir una fecha te dan para 3 o 4 meses más adelante, y esa es la realidad de la gente. Entonces, tenemos miradas distintas con realidades que yo, vuelvo a decir, no descreo y todo lo contrario, valoro, reconozco y, o sea, resaltamos que suceda. Claro. Pero eso que sucede para algunos es lo que debería suceder para todos. Y todavía, perdón que hago un paréntesis, ese turno que te dan para dentro de 3 meses es para una junta médica. Entonces vos ahí esperás 3 meses más. No, es como, claro, es mucho tiempo. Bueno, en otro orden de cosas que queríamos, hoy íbamos a tocar un tema que estuvo interesante esta semana, o sea, en distintas reuniones se había hablado como un montón, que tiene que ver con esto que pasa al otro lado del charco y la reforma laboral en Argentina. Bien complejo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien complejo. Bien complejo y bien cerca también. Sí, porque inclusive, a ver, en Uruguay por lo general somos como una sociedad que cuando pasan cosas al otro lado, así sea en Argentina o en cualquier parte del mundo, las tendemos a ver como allá, no acá. Y cuando queremos verlas tenemos instaladas acá y no nos dimos cuenta de Sabemos cómo, qué pasó. Exacto. Con esto de lo que tiene que ver con la jornada de 12 horas laborales y a su vez el pago en especies, o sea, algo que costó muchísimo tiempo, porque el poder sacar de alguna manera la obligatoriedad de los tickets alimenticios y que ver que de repente tengamos como un vecino, en este caso Argentina, que está volviendo y retrocediendo en lo que tiene que ver con derechos laborales, empieza como a preocupar. Sobre todo porque se tiende siempre a tratar de imitar algunas acciones de parte de empresarios y lo que significa, porque esto no es solamente las 12 horas y que te paguen el salario en especies o en comestible o lo que se le antoje, en comida, sino lo que también van a ir perdiendo aparte de eso, porque cuando vos realizás una reforma tan drástica, sí, obviamente no es solamente estos dos puntos son los que de alguna manera encabezan, pero ahí pierde negociación colectiva, o sea, pierde derechos en todos los sentidos, y yo la verdad que creo que no me imaginé que en pleno siglo XXI se pudiera retroceder tanto en derechos laborales. Yo creo que es como un decaimiento de la sociedad. Cuando uno está parado en un lugar de decir, ¿yo qué soy? Yo soy trabajador, entonces tengo que tener conciencia social, porque si yo me pongo a divagar, como están los Terian ahora, me pongo a divagar que soy clase alta y voto como clase alta, y me va a perjudicar los derechos. Es una cosa que va de la mano, porque viene la corriente esta de que ay no, que está todo mal y me doy manija, si está todo mal, ¿no? Y no empiezo a ver lo que ya tengo, te empezás a perder. Y en que te empezás a perder y empezás a creer que sos clase alta, votás por ahí algún representante que tenga como más
lineamiento liberal, por ejemplo, que es el que está ahora en la Argentina, y llega él y ni siquiera pregunta, ni siquiera vota, es un decreto. Esto te meto el decreto que ahora vas a trabajar 12 horas. Te meto el decreto que ahora no te va a contar más el aguinaldo si llega a un despido, y el despido te lo veo como te lo pago. Que cada 2 meses vos no sepas qué vas a cobrar. Que digas, tengo que trabajar 12 horas, y en Argentina, que son familias monoparentales, o sea que hay más separados que en pareja, y encabezando la lista están las mujeres, ¿qué hago yo después con mi hijo? Trabajo las 12 horas y le digo, y no, y bueno, y le digo, hoy voy a trabajar 12 horas y todas tus tareas extracurriculares, bueno, no sabemos cómo. La parte congénita de las enfermedades, de las discapacidades, no te las cubre más. Sí, o sea, Es un decaimiento general en todo el trabajo. Los jubilados, por ejemplo, no tienen más aumentos, no hay más nada, las cosas suben, no pueden pagarse ni siquiera los remedios. no, trabajar toda la vida para después no poder ni siquiera subsistir, no cubrir las necesidades mínimas, en un periodo de la vida donde vos tenés, o sea, los remedios pasan a ser un cargo fijo como Claro. la luz y el agua, o sea, no hay vuelta. Y hay otra cosa que quiero dejar bien en claro, que esto se hace normalmente para decir, no quiero cargar tanto al país porque quiero que salga del endeudamiento para así todos estamos mejor. ¿Cuántos préstamos tiene hoy el gobierno de Milei en la Argentina con el FMI? Un montón. Y esos son los que te exigen recortar en gastos públicos. Te estás cagando, te estás pegando un tiro en el pie. No, lo que a uno le molesta o le duele a veces es cuando se dan todas esta clase de medidas que tienen que ver con derechos laborales que las paga la clase trabajadora. La que se Porque- pierde normalmente, ¿no? Claro, porque yo no he escuchado nunca que digan, bueno, ahora si compras una heladera la podés pagar con zapallos y comestibles la mitad. Ah, qué bueno. O sea, siempre las medidas que se toman cuando tiene que ver en recortes, siempre afecta la clase trabajadora. Y el tema es no solo vivir el proceso de ahora el más, de lo que tiene que ver con esta reforma laboral, sino después los años que te puede llevar volver a modificarlo. Tal cual. Y estas cosas que parecen lejanas o parece que no sé, no nos van a tocar, nos tocan a diario. ¿Las escuchás en la ¿Por calle? qué? Porque nosotros con derechos laborales, con organizaciones sindicales y con una central, tenemos lugares, por ejemplo acá en Maldonado, a nivel de general, empresas, o sea, que han venido esta semana, bueno, vos has visto que ha venido gente de distintos lugares, que de repente llegó el 20 y todavía no le habían pagado el salario. Sí. Y tenemos derechos laborales y tenemos un sistema más sólido en lo que tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores en general. Y el 20 aún no le habían pagado, terminado de pagar, porque les pagaban en cuotas. O, yo qué sé, en otros lugares en Punta del Este, la prohibición de ir al baño, es más, hacer un agujero en la pared, porque ahí cuidaba cuando iban al baño los trabajadores. O prohibirles hacer la media hora de descanso, o tenerlos trabajando 12, 14 horas parados, sin derecho a comer nada ni sentarse. O sea, ¿pasa en Argentina? No, gente, pasa acá. Pasa acá y vuelvo a repetir, porque no es menor. O sea, derechos laborales que te permiten generar una denuncia en el Ministerio de Trabajo y que caiga una impresión y que los multe o los clausure o lo que sea. Derechos laborales que te los pelea los sindicatos, que son los primeros que vuelan, en este caso en la Argentina, con todo este paquete de normas fiscales que vos te das cuenta que este tipo entró al gobierno diciendo que estaba cansado del endeudamiento y que se robaron todo. Yo los quiero ver después de Milei, el agujero que les va a quedar y cómo se cagaron de hambre. Lo que este pasa tiempo. que, o sea, yo incluso lo hablábamos el otro día. Y vamos a poner, de repente, en el caso, vamos a poner
la empresa para la que trabajamos, porque a veces es más fácil visualizarlo. El 97-98% de las personas que trabajan en El Dorado, me atrevería a decirte que un poquito más, no cobra el salario del 100% porque tiene o préstamos o retenciones o deuda, descuentos en el salario. ¿Eso qué significa? Que el líquido es mucho menor. Ponele que mañana llegara como una reforma de estas características y te dijeran que eso que te queda, que andará entre los 18 o 20 mil pesos con suerte, con muchísima suerte, o sea, porque no es... se te va a pagar una parte en plata y una parte en tickets o comestible. Bueno, una empresa de supermercado se te va a entregar en comestibles. El endeudamiento que va a generar en los trabajadores no tiene nombre. No tiene nombre. ¿Por qué? Porque yo, con lo que percibo, ya apenas puedo sobrevivir. Alquiler, luz, agua, comida, la atención de yo qué sé, remedio, lo que fuera. Imagínate si a su vez reduzco lo que tiene que ver, pues está bien, sí, me darán comestibles y hago un equilibrio, no, porque vos necesitas la plata, porque la luz la pagás con plata, no la pagás con un zapallo. Y si no, le pongo el zapallo a mi hijo para que vaya a la escuela y una zanahoria para que lleve las cosas, no sé. Y como decía, a veces parece esto tan lejos y sin embargo no, porque suceden, o sea, como decíamos, de empresas que aún teniendo derechos manejan todas estas prácticas y que tenemos la suerte, la ventaja de poder denunciarlas para que, bueno, desde el Estado tome acción. Pasa con los mismos compañeros que se creen empresarios en vez de... No, tienes que estar atestado. Es uno el que está defendiendo tus derechos siempre. Sí, y entonces uno realmente este tema dio como para, o sea, creo que a nivel general generó como esa mirada de atención, porque realmente es un disparate. Un disparate que le va a costar enormemente a toda la clase trabajadora, porque van a ser los únicos verdaderos endeudados de toda esta situación. Y esto, compañero, nos referimos para que vayan abriendo los ojos, que uno vaya pensando. Si cambia el gobierno, cambian las medidas, hay que estar bien atento a lo que uno es. Uno es trabajador y tiene que tener conciencia social y ver de qué lado está. Mirá, bueno, todos recordarán, hace no tantos años, lo que costó las 8 horas de los peones rurales en el Uruguay. Una profesión histórica de siglos, o sea, desde que se construyó, o sea, se fue formando el país, y sin embargo demoró muchísimos años el poder, y con toda la discusión, ¿no? Con toda la discusión que llevó el poder, el que se aceptara y los compañeros y compañeras rurales lograran el derecho de 8 horas laborales. Por eso, o sea, porque a mí lo que me preocupa no es solamente lo que tiene que ver con esta reforma, su funcionamiento, sino lo que cuesta después volver a modificar. No se hace de un día para el otro, no es tan fácil. Y sobre todo porque entramos como en esa inercia de criticar o lo que sea, pero tampoco accionamos, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros insistimos que tiene que ver con la tecnología, el avance tecnológico no cayó como un paracaídas. Todos fuimos como parte de una sociedad permitiendo que eso fuera avanzando a pasos agigantados, aunque sin pensar en las consecuencias que eso tenía para mi laburo. Sí. Porque
mirá, una caja inteligente, ay, es más rápido, no sé qué. No, esa caja está quitando mínimo 2 puestos de trabajo. Mínimo. Por lo menos para poder cubrir 2 turnos. Mínimo 2 puestos de trabajo. Y está bien, después vos podés, como pasó inclusive en lo que tiene que ver con el peaje, vos capacitaste a la gente para reconvertirla. Pero la mayoría, o sea, quedó sin trabajo y esa es la realidad. Exacto. O sea, entonces, realmente, cuando uno hablaba la otra vez de lo que tiene, de este supermercado, el OK, que tenía, que era un plan piloto, que era del Dorado, y uno, o sea, decía, en 15 segundos te contabilizó la mercadería de un depósito, por más que sea pequeño. Eso es un montón. ¿Dónde quedo yo? Exactamente. ¿Dónde empiezan a quedar realmente los...? O sea, cada vez va quitando, pero con mucho más fuerza, lo que tiene que ver los puestos de trabajo. Y yo realmente no siento que el Estado esté haciendo o prestando atención, porque este planteo viene de la central hace mucho tiempo. Esto hay que ponerlo arriba de la mesa, hay que trabajar con esto. Hay que generar un impuesto a lo que tiene que ver a las máquinas que están quitando puestos de trabajo, porque todo tiene que ver con todo después. Por un lado tenés lo que tiene que ver con el BPS, ay no, que cada vez son menos, que la gurizada no quiere trabajar y si no hay aporte no hay plata y no sé qué. Pero también si no hay trabajo, porque vos ponés máquinas, también vas a estar en el mismo problema. Y esos impuestos que le pones a las máquinas son para seguridad social, que es para, no es que cuando me voy a jubilar, son no. Los lentes que pedí, todo lo que uno necesita está ahí. Mientras estás activo, pero también de ahí se saca hospitales, educación, vivienda, o sea, entonces si tendrá peso lo que tiene que ver cómo uno va mirando de alguna manera cuidadosamente lo que pasa a nivel internacional, que no es menor, porque todo siempre termina llegando, porque tenemos como ese fanatismo aquí, o sea, para copiar cosas que no van a ningún lado, que no van a ningún lado, se adoptan de manera inmediata. Y cómo nosotros vamos como trabajadores en bloque, porque esto se tiene que lograr en bloque, para no seguir perdiendo ni puestos de trabajo, ni derechos, porque incluso yo ayer comentaba en una reunión que tenía, con el Estado cuando exonera a las empresas, como a la nuestra, que no sé, y esto lo digo porque es público, lo pueden encontrar en internet, no hay problema, en 23 millones, digo, yo no me cabe en la cabeza para imaginarme tanta plata. ¿Por qué no le exige sostener, por lo menos, por decir algo, 10, 15 años, los puestos de trabajo que dijo que iba a generar en esa localidad? Porque, o sea, todo el conjunto de la sociedad está aportando para que tú tengas un beneficio. ¿Cuál es el beneficio que vos le das a la sociedad de vuelta? ¿O por qué, si yo te voy a exonerar en tanta cantidad de plata, vos no abrís, vos te tenés que encargar de abrir una policlínica en determinado barrio, o un jardín de infantes, lo que fuera, para devolver en parte eso que la sociedad y el Estado te está exonerando? O sea, tienen que haber discusiones, Sí, claro. Y discusiones pequeñas como las de uno de decir, cuando voy a un supermercado, ¿por dónde paso? ¿Por una caja o por una caja automática que no me aporta nada? Exactamente, porque inclusive yo sé que también, o sea, muchas veces no llega. No, yo a veces paso por la caja inteligente, por la cajera, ladro un poco. Y yo creo que a veces también se hace desde el desconocimiento, Sí, ¿no? claro. Se Porque hace... la cajera es la que te está aportando en el BPS para que vos tengas seguridad social, la máquina no. Exacto. No, y que son cosas que se deberían
Y yo voy a decir, deberían enseñarse en la escuela. Deberían, desde la escuela hasta en el liceo, para que cuando yo llegue a la actividad laboral, conozca plenamente mis derechos. Porque, ¿de qué me sirve a mí que vos me enseñes, no sé, algunas fórmulas de matemática que no nos sirven para nada, porque yo no las puedo, hasta el día de hoy no las he podido aplicar en nada? Sí, lo más básico para mi vida, porque como persona, ser humano, voy a tener una actividad laboral, en algún momento voy a tener que trabajar, y no conozco mínimamente mis derechos, o no sé leer un recibo de sueldo, o no conozco cuáles son... ¿Cuál es la seguridad social? ¿Cómo funciona eso que me descuentan? Que es algo realmente primordial para mi vida. Ahora que vos dijiste eso, yo me puse a pensar, yo digo, ¿de qué me sirvió a mí las ecuaciones de cuarto año llevadas a la gráfica? No sé ni cómo aplicarlas. Bueno, ahí está, algo así. Yo nunca supe tampoco es más, en alguna oportunidad le pregunté a los profesora que tenía, ¿dónde aplico yo esto para familiarizarme? No, dice, no sé, en nada. Digo, no sé, digo, no puede ser. Hermoso el pedo. No puede ser. Entiendo que hay otras cuestiones que son más importantes y de más relevancia que deberían estar buenas que se enseñen, pero a veces me da la sensación, cuando se habla un montón de lo que tiene que ver con educación, que las cosas que realmente te pueden poner a pensar o te pueden poner a reclamar, no está bueno que tú las tengas muy claras. Claro. Carla siempre dice de leer el recibo de sueldo. ¿Cuántos de los que están mirando del otro lado saben leer el recibo de sueldo? Sí, o para qué se descuenta, o dónde va esa plata, o qué... Por ejemplo, ayer miércoles teníamos una reunión con la bipartita, con la empresa, que no tenemos por lo general en el mes de febrero, pero dada la situación y los temas que habían arriba de la mesa, bueno, se decidió, se propuso realizarla y bueno, se llevó a cabo en el día de ayer. Y la empresa planteaba, bueno, que iba a estar realizando un taller enseñando a leer el recibo de sueldo. Cosa que entendemos que está bien. Buenísimo. Y es importante, ¿por qué? Porque hay un montón de compañeros o compañeras que muchas veces no tienen ni idea si le están pagando bien o mal. No lo saben, no saben si faltó o no falta plata, si lo que le pagaron corresponde o no corresponde. Por desconocimiento y por poco interés, que es lo más peligroso. Sí. Y otra cosa que también se hablaba tenía que ver con esto de los ciclos educativos, donde nosotros ahí planteábamos que realmente este año ya era imposible, porque INEFOP ya incluso había largado el llamado, esto de poder culminar los ciclos educativos en el menor periodo. Porque inclusive a nosotros, a todos lo que son los trabajadores privados, y nosotros ya insistíamos, nosotros queremos que sea por INEFOP, porque a los trabajadores privados nos descuentan para eso. O sea, tiene un sentido de ser. ¿Por qué? O sea, debería hacerse con otra institución cuando a mí, yo todo el tiempo estoy aportando para justamente poder recibir capacitación. Es un derecho que yo estoy aportando. Entonces, entendemos que desde ese lugar debería ser justamente con INEFOP, que es para quien yo estoy aportando. Estaría bueno que aclares el tema del 2x1, que a veces preguntan tanto y ayer se tocó. Sí, lo que tiene que ver con el 2x1, nosotros, o sea, como habíamos dicho, una de las cosas que sucedía es que, bueno, en su momento, por la empresa tener su base en Maldonado, somos la única cadena de supermercados que presenta las solicitudes en el Ministerio de Trabajo de Maldonado. No sabemos, la verdad que no sabemos qué fue lo que pasó, porque cuando sale el 2x1 en el convenio colectivo nacional, se empieza a funcionar sin problema ninguno, y hace como 3, 4 años no tenemos ni idea qué fue lo que hizo que el ministerio empezara
a no recibirlos. Obviamente en su momento hablamos con los abogados de Dinatra, se bajó una comunicación, se obligó al Ministerio de Maldonado de alguna manera a recibirlo y todo eso. Resulta que se hizo todo lo que se solicitó y la empresa comunicaba el día de ayer que seguían sin recibir la notificación de que estaban aprobados. Entonces, si no están aprobados, no lo pueden ejecutar. A lo que después se llamó a la directora del grupo 10, su grupo 18, la abogada Andrea, la compañera Andrea, para justamente presentar de alguna manera este reclamo de los trabajadores, porque es un beneficio que los trabajadores perdieron salario y lo obtuvieron a través de la lucha. No es justo que el Ministerio de Trabajo, el ente neutral de toda la situación, esté negando o esté bloqueando de alguna manera ese beneficio. ¿Será? Porque la empresa y el sindicato están de acuerdo. Ahí lo que incluso hace un rato me comunicaba Miguel, era que, bueno, el abogado de la empresa quedó de hacer un escrito, o sea, la parte de la jefa de personal también tiene que realizar ahí un escrito para presentar en Montevideo en Dinatra, en la inspección, para que, bueno, o sea, si hay que tirar la oreja a alguien, se tirará la oreja a alguien, pero no podemos tener un beneficio, o sea, que radica en un convenio colectivo y trancado nada más y nada menos que por el Ministerio de Trabajo de Maldonado. Esto es tapa de diario, te digo, porque no sé. Es más, en Montevideo, en Dinatra, no entienden cómo no están aplicando esto. O sea, ¿de dónde sale la orden? O sea, o cuál es el motivo por el cual no habilitan este beneficio. Pero con esta burocracia de que, bueno, hay que pasar por Maldonado primero porque es la departamental y después recién Montevideo, de todas maneras, sí se va a estar realizando, se estuvo trabajando y se va a estar realizando la denuncia para que esto... Miguel tiene salud, ¿qué está? ¿De qué te ríes? No. Ah. Leo, son dos nada más. Horacio pone, ojo que con la luz no quedamos muy lejos de Argentina, se perdieron muchos derechos. Lo más triste es que muchísimos trabajadores votaron para mantener la luz. Ay, Gabriel del Cáncer, pone hola, ¿cómo está? Saludos. Bueno, el saludo para... Horacio es fan. Vamos a ponerle fan destacado. No, eso está bien. Y el saludo para Horacio y para Gabriel. Sí, el tema de la luz, qué importancia tiene el leer y informarse, ¿no? Porque yo recuerdo que con el tema de la campaña de la luz se dijeron un montón de disparates, y como cada vez que viene un consejo de salario, los compañeros dicen, no, pero solo esto, no, pero ¿cómo que no responden? ¿Cómo que no contestan? Yo me acuerdo que cuando trancamos 18 sucursales, la respuesta estuvo en el correr de la tarde. Porque no es lo mismo cuando vos le generás pérdida económica a la patronal. Todas las cadenas de supermercado dieron beneficios, lo que fuera, porque hay una pérdida económica. Y la clase trabajadora a lo largo de la historia, los beneficios que tiene, los derechos que tiene, lo logró de esta manera. Nunca, jamás se logró un acuerdo de algo solamente con lo que tiene que ver con la negociación colectiva de la conversación y el diálogo. No, porque la patronal cuida más, esta y cualquiera, ¿no? Cuida más su bolsillo que lo que cuidamos nosotros, sí, el bolsillo. O sea, jamás te van a dar nada, pero aparte porque realmente, o sea, esto que no lo estoy inventando uno, o sea, con lo que tenía que ver con los aumentos, te aumentaban 100 pesos una vez al año. Te pagaban en cuotas, porque inclusive te lo hacían en 2 pagos, porque a veces la empresa no tenían plata. Una empresa no va a tener plata. O sea, eso es...
bueno, las empresas siempre dicen que están en números rojos. Cada vez que llega un consejo de salario, vos no escuchás a ningún empresario que se siente en la mesa de negociación y que diga que bueno, el año pasado no fue bien. Es más, pasa acá en Maldonado con lo que tiene que ver con la temporada. Va a comenzar la temporada y te dicen, no, está todo lleno, ya está todo reservado, y te dicen, no, parece que va a ser una buena. Llega el mes de enero y febrero, no, la verdad que los números no fueron los esperados. Nunca dan, no. O sea, y uno, o sea, te das cuenta que de repente, porque inclusive tiene compañeras o compañeros que trabajan en edificio, en gastronomía, en lo que sea, y está lleno de repente, y lo que tiene que ver con el tema económico está como el movimiento constante, pero para la patronal jamás, nunca, Sí. no hay movimiento. Que es como siempre por eso decía, ojalá los países cuando hablan de retrocesos o marcan decretos que signifiquen perder derechos, ojalá algún día venga la de que digan que bueno, que podemos pagar la luz con un zapallo, Claro. la heladera, imagínate pagarle a Polacol la tarjeta del Dorado con mercadería. Genial. O sea, sería, no, siempre tiene que ver con justamente perder derechos, y creo que es un tema para seguir pensando, seguir analizando, y cada uno ir reflexionando desde el lugar en que uno se encuentra, porque eso que parece del otro lado, No, está acá. ¿Cómo entró la luz? Lo que decía Horacio, gracias Horacio, siempre recordando cosas importantes. Porque los mismos trabajadores aceptan eso. Y lo que tú contabas es fundamental para poder seguir avanzando nosotros los trabajadores. Ahora no tenemos casi herramientas para hacer. Y el tema a mí me dolió muchísimo esto. ¿Quién vota el aumento de la edad jubilatoria? Y son trabajadores también. Yo la verdad no quiero trabajar 5 años. No quiero. No, pero, o sea, porque inclusive todo está entrelazado con todo, ¿no? Hablamos de un tema de salud mental, hoy arriba de la mesa, cada vez con mayores casos, el Estado está desbordado, no sabe ni cómo lo va a manejar, no tiene ni idea ni cómo va a ser, no hay plata para los remedios. Y por el otro lado tenés 65 años de jubilación y tú dices, yo no puedo con el cuerpo hoy, no Claro. sé qué va a hacer dentro de 60. Uno tiene la mentalidad de 22, pero el cuerpo 80. Que, o sea, ojo, nos da gracia, pero para no llorar, Claro. claramente. Porque tiene que ver con todo, porque inclusive es más, imagínense 12 horas de trabajo obligatorias con 65 años. No me veo. Una babosa me veo en eso. No, sí, porque uno, cuando el tema de lo que tenía que ver con la edad jubilatoria, la verdad que yo no pensé nunca, jamás, que podíamos los trabajadores perder una batalla que nos implicaba a todos, porque nos tocaba a todos, independientemente del lugar, puesto, lo que ganaras, lo que generaras, que votáramos trabajar más tiempo. Sí, no, increíble. Para jubilarnos con menos. Sí. Porque todavía eso, para jubilarnos con menos. Yo, hasta el día de hoy es algo que No se entiende. son de esos cachetazos que te da la sociedad, y donde vuelvo a reivindicar que la educación real tiene que ser la de derechos laborales, para que cuando vos llegues a los 18 años vayas a empezar a votar y vas a empezar el ámbito laboral, no cometas la estupidez de votar en contra de lo que tiene que ver tu propia vida y tus propios derechos. Estamos pasados hasta de 4 minutos. Hubiera una falla técnica y nos habilita. Es verdad, tuvimos una falla técnica acá. Por lo que todo tampoco es que sea rápido ahí, pero bueno, es lo que tenemos. Nosotros no. Agradecidos, O sea, Miguel, jugamos, agradecido. como Hay que escuchamos, pero no jugamos. Sí. Hay que manejarlo con los pocos que tenemos. Sí, eso es real. O sea,
Pero bueno, creo que es como bien rica la charla para seguir. Para quedarse pensando, yo en qué lugar estoy, tengo que dejar de pensar como en clase alta y ubicarme en mi sueldo. Sí. Fundamental. Pero independientemente que vos tengas un sueldo alto, También sos trabajador. sos una clase El trabajadora. médico trabajador. Acá el único que no es clase trabajadora es el que tiene el apellido. Porque el dueño mismo de los chanchos. ¿Por qué? Porque el resto para abajo, todos dependemos del trabajo. Sí. Y eso nos hace clase trabajadora. Es más, esto de la clase media es un invento que se generó para poder distinguir de la alta sociedad y como que bueno, había una clase media y una clase más baja. No, o sea, la clase trabajadora es la que depende de un ingreso porque no tiene nada, no tiene dónde sacar para vivir. Sea una jubilación, sea un trabajo, o sea, una manera remunerada de poder generar un ingreso. Y el otro es el que vive de toda su riqueza y de todo su capital. Claro. Hay una gran diferencia en lo que tiene que ver a verse con los salarios, pero en definitiva, si vamos a sacar después en limpio, porque a veces, o sea, sé que hay gente, no la gran mayoría, pero algunos sí que te miran como estos muertos de hambre, somos todos muertos de hambre. Unos más, unos menos. Yo antes cuando era niña creía que era clase media, porque es lo que te van metiendo en la cabeza. Y yo, mi familia era de clase trabajadora, carenciada todavía. O sea, Como hoy había un video muy gracioso que decía, comemos los huevos sin yema de lo pobres que éramos, y algo parecido. claro. Pero bueno, sí, o sea, porque, a ver, esto que uno plantea no tiene que ver solamente con lo que significa a los trabajadores o trabajadoras que tienen determinado sueldo. Cuando estamos hablando de que el error garrafal que hubo de esta reforma de la seguridad social, adjudicar 5 años más para ganar menos todavía, esto es algo que no compete a todos, porque inclusive hasta el gerente o quien sea que gana más, le va a pasar lo mismo. Exacto. O sea, nos abarca y nos involucra a todos. Y después lo que tiene que ver en sostener algo tan, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Lo que tiene de la SAFAP. Porque los aportes que nosotros a veces se quejan los compañeros, no, porque ahora que me pagaron el presentismo me fajaron con los descuentos al BPS. ¿Sí? Pero ese dinero no solamente va volcado a lo que son jubilaciones y pensiones, también a lo que tiene que ver con salud, vivienda, educación y todo lo que tiene que ver con tema público. O sea, es una rueda que constantemente está girando, que no es lo que pasa con la FAP, porque aparte no te dan nada. Besito, tu plata se fue volando. No te dan absolutamente nada durante la actividad laboral, como sí pasa con BPS, que lente, zapatos, prótesis, lo que fuera, sino que a su vez después, porque dices, bueno, no me dan nada mientras estoy en actividad, pero después me van a equilibrar lo que tiene que ver con la jubilación. Si los compas de la construcción agarraban 2.000 pesos, compañera. Bueno, ahora sí, vamos cerrando. La verdad, un gustazo. A pesar de los problemas técnicos, se nos hizo como bastante rápido. La semana que viene ya estamos cerrando el mes, como bien dice. Sí. O sea que seguramente la semana que viene ya las compañeras empiecen como a ir generando los videitos. El lunes hay elecciones en 18 de julio, elecciones de delegados. El martes tenemos ahí una reunión con la gente de INEFOP y la empresa para lo que tiene que ver con seguir con las capacitaciones sobre acoso y violencia y acoso sexual. La semana que viene ya se estaría coordinando lo que tiene que ver con la reunión para comenzar con el tema de las investigaciones también. Así que bueno, marzo viene como cargado. Nada, como decía, un gustazo. Gracias por estar y nos reencontramos el próximo jueves. Gracias, me despido.